Una mujer embarazada se dirige a enfrentar el fin de un matrimonio marcado por abusos y humillaciones. Pero al llegar a la audiencia, es recibida con un golpe emocional cruel e inesperado. La presencia de una figura del pasado lo cambia todo en un abrir y cerrar de ojos, y el reencuentro que debería traer dolor podría ser el inicio de una redención. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte al canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La mañana cayó pesada sobre la Ciudad de México. El cielo gris parecía anunciar que aquel día no sería uno cualquiera, que algo fuera de lo ordinario estaba a punto de suceder en las salas con aire acondicionado de los juzgados de lo familiar de la capital. Sofía García despertó con la misma sensación que la acompañaba desde hacía meses. Una opresión en el pecho que no era solo ansiedad, sino el peso de llevar una vida dentro de sí mientras enfrentaba el derrumbe de todo lo que un día llamó hogar. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo mostraba la transformación que toda mujer embarazada conoce, pero sus ojos contaban una historia diferente. Eran ojos cansados, marcados por noches en vela, por lágrimas contenidas y por una soledad que ninguna panza redonda lograba llenar. Se vistió con esmero esa mañana, eligiendo un vestido azul marino que disimulaba un poco el volumen del embarazo, no por vergüenza, sino por un intento inconsciente de protegerse de las miradas que sabía que recibiría. El departamento rentado en una colonia del poniente de la ciudad era pequeño, pero era suyo. Después de meses viviendo bajo el techo controlado por Ricardo Torres, su todavía esposo, aquel modesto espacio representaba algo mucho más grande que 4 paredes y algunos muebles prestados. Representaba libertad, aunque manchada por la inseguridad económica y el miedo a lo que estaba por venir. Sofía miró su celular y vio el mensaje del licenciado Marcelo Durán, su abogado. Un hombre de mediana edad, de cabello canoso y una calma que ella aún no entendía de dónde provenía. El mensaje era corto y directo. La estaré esperando a las 9 en punto en la entrada de los juzgados. No se preocupe, vamos a resolver esto juntos. Respiró hondo, puso la mano sobre su vientre y sintió una suave patada del bebé. Era como si el pequeño ser dentro de ella supiera que necesitaba darle fuerzas. Al otro lado de la ciudad, en un penthouse en Polanco, Ricardo Torres terminaba de ajustarse la corbata italiana frente al espejo. Todo en él emanaba poder. El traje hecho a la medida, el reloj suizo que valía más que un auto compacto, el perfume importado que dejaba una estela por donde pasaba. Ricardo era uno de los empresarios más exitosos del mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Construyó un imperio levantando torres de lujo, comprando terrenos estratégicos y, como muchos en su medio, pisoteando a quien fuera necesario para llegar a donde quería. A su lado, arreglándose el cabello rubio platinado, estaba Brenda Mendoza, 26 años, cuerpo trabajado en gimnasios caros, ropa que más que vestir parecía gritar por atención. Ella era todo lo que Sofía no era, extravagante, confiada hasta la arrogancia y completamente consciente del poder que ejercía sobre Ricardo, o al menos del poder que creía ejercer. ¿De verdad crees que es necesario que vaya contigo?, preguntó Brenda, aplicándose gloss rojo en los labios mientras se admiraba en el espejo. Ricardo sonrió de lado, esa sonrisa que usaba cuando quería demostrar control. Claro que es necesario. Quiero que vea que ya la superé, que ya no la necesito. Mientras más insignificante se sienta, más rápido va a firmar esos papeles y largarse de mi vida. ¿Y el bebé?, preguntó Brenda, ajustando el tirante del vestido rojo que había elegido a propósito para esa audiencia. Un vestido que sería más apropiado para una fiesta nocturna que para un ambiente formal como un juzgado. El bebé no cambia nada, respondió Ricardo con frialdad. Las pruebas de ADN van a demostrar que es mío y haré lo mínimo que la ley exige. Pensión alimenticia, visitas cada 15 días si es que tengo tiempo. Nada más, que ella se las arregle como pueda. Los juzgados comenzaban a llenarse cuando Sofía se bajó del Uber que la había llevado hasta allí. El licenciado Durán ya la esperaba en la entrada,
con su portafolio de piel gastado por el tiempo y una sonrisa tranquilizadora. Era diferente a todos los abogados que ella imaginaba. No usaba palabras rebuscadas para impresionar, no prometía victorias imposibles, pero había algo en él que inspiraba confianza. «Buenos días, Sofía. ¿Cómo se siente?», le preguntó observándola con genuina atención. «Nerviosa», admitió ella, con la voz más débil de lo que le hubiera gustado. «Tengo miedo de lo que vaya a hacer allá adentro. Ricardo es capaz de todo cuando lo contradicen». El licenciado Durán le puso una mano en el hombro, un gesto paternal y respetuoso. «Sé que es difícil, pero tiene que confiar en el proceso. La verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde, y hoy usted no está sola». Subieron por las escaleras de los juzgados, pasando por pasillos que olían a papel viejo y a café recalentado. Sofía sintió al bebé moverse de nuevo, como si también estuviera inquieto por lo que estaba por venir. Cuando llegaron a la sala de audiencias, vio que algunas personas ya esperaban. La secretaria de acuerdos organizando papeles, un señor de cabello blanco sentado al fondo de la sala, una joven pasante con un bloc de notas. Entonces, la puerta se abrió de nuevo y entró Ricardo. No venía solo. A su lado, como si estuviera desfilando en una pasarela, Brenda se aseguró de marcar su presencia. El vestido rojo llamaba la atención, los tacones altos resonaban en el piso frío, y la sonrisa presuntuosa que le dirigió a Sofía era un arma silenciosa, pero extremadamente afilada. Sofía sintió que el mundo le daba vueltas por un instante, no por la presencia de Ricardo, que ya esperaba, sino por la crueldad deliberada de llevar a esa mujer a una sala que debería ser un espacio de resolución legal, no de humillación personal. El licenciado Durán percibió la tensión en el cuerpo de su clienta y se inclinó para susurrarle: «Respira. Quiere desestabilizarte. No le des ese gusto». Ricardo y su abogado, el licenciado Enrique Salazar, un hombre conocido por defender casos polémicos y por cobrar honorarios exorbitantes, se sentaron en el lado opuesto de la mesa. Brenda se acomodó en la fila de atrás, pero en una posición desde donde Sofía podía verla perfectamente. Era a propósito. Todo allí estaba calculado para herir. «Buenos días», dijo Ricardo, con la voz cargada de una falsa cordialidad. «Sofía, te ves cansada. El embarazo no te está sentando bien, me imagino». Ella no respondió. El licenciado Durán intervino antes de que pudiera decir una palabra. «Mantengamos el enfoque en el motivo por el que estamos aquí, señor Torres». El juez aún no había llegado. La sala estaba sumida en un silencio pesado, interrumpido solo por el sonido de papeles siendo hojeados y por el discreto tintineo de las pulseras de Brenda, que parecía divertirse con la situación. Sofía podía sentir sus ojos sobre ella, juzgándola, menospreciándola, disfrutando de una supuesta victoria que aún no había ocurrido. Fue entonces cuando la puerta del fondo de la sala se abrió y entró el juez. Sofía levantó la vista por reflejo, como todos en la sala, y entonces su corazón se detuvo. No era posible, no podía ser, pero lo era. El hombre que vestía la toga negra, que caminaba con postura erguida y semblante serio, era alguien a quien no había visto en años, alguien a quien había intentado olvidar, perdonar, odiar y buscar al mismo tiempo. Era Alberto Fernández, su padre. Sus ojos se encontraron con los de ella por una fracción de segundo, y en ese breve instante Sofía vio algo que no esperaba: reconocimiento, sorpresa y algo que parecía culpa. Alberto desvió la mirada rápidamente y se dirigió al estrado, asumiendo su posición con la naturalidad de quien hace aquello desde hace décadas. «Buenos días. Doy inicio a la audiencia de divorcio necesario entre Ricardo Torres y Sofía García. Pido a los presentes que se identifiquen, por favor», dijo él, con voz firme y profesional. Sofía apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Su padre, allí. Después de tantos años de ausencia, de silencio, de preguntas sin respuesta, el hombre que la abandonó cuando era solo una niña, que se fue sin explicaciones y que, según su madre, nunca más quiso saber de ella. Y ahora,
El destino o una cruel ironía del universo lo ponía allí, como el juez responsable de decidir sobre su divorcio. El licenciado Durán notó el cambio en el rostro de Sofía. Era lo suficientemente observador para darse cuenta de que algo más allá de la tensión natural de ese momento estaba ocurriendo. Se inclinó y susurró: «¿Conoce al juez?». Sofía no pudo responder. Solo asintió levemente con la cabeza, en un gesto que no era ni confirmación ni negación. Era pura confusión. La audiencia comenzó con los procedimientos estándar: identificación de las partes, lectura de las peticiones, presentación de las propuestas de división de bienes. Ricardo era arrogante en sus intervenciones, interrumpiendo a su propio abogado para dejar claro que no cedería nada de lo que consideraba suyo, que la casa donde Sofía vivía antes era de su propiedad y que ella debería conformarse con una pensión mínima. «Aprovecho para dejar constancia», dijo Ricardo, dirigiéndose al juez con una sonrisa de falsa simpatía, «de que este embarazo fue un intento suyo para amarrarme. Yo no quería tener hijos ahora, y ella lo sabía. Pero en fin, el niño viene en camino y cumpliré con mis obligaciones legales y nada más». Sofía sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero parpadeó con fuerza para contenerlas. No iba a llorar allí, no frente a él, no frente a esa mujer que sonreía al fondo de la sala como si estuviera viendo un espectáculo. Fue cuando Alberto, aún en el estrado, miró directamente a Ricardo y habló con una firmeza que parecía cargar algo más que solo autoridad judicial. «Señor Torres, en esta sala vamos a tratarnos todos con respeto. La señora García no es una acusada, no es una adversaria. Es la madre del niño que está esperando y merece toda la consideración. Le pido que mida sus palabras». Ricardo pareció sorprendido por la reprimenda, pero asintió con una sonrisa irónica. Brenda, atrás, puso los ojos en blanco. La audiencia continuó, pero la tensión en la sala parecía aumentar a cada minuto. Sofía intentaba concentrarse en las preguntas del abogado, en las propuestas que el licenciado Durán hacía, pero sus ojos volvían insistentemente hacia el hombre en el estrado. Su padre. El hombre con quien tantas veces había imaginado cómo sería el reencuentro. Y ahora estaba allí, tan cerca y al mismo tiempo tan lejos, separado por décadas de silencio y por una toga que le impedía ser simplemente su padre. Fue cuando Brenda, cansada de solo observar, decidió intervenir. Se levantó de su silla, se arregló el cabello y caminó hacia el frente, como si tuviera todo el derecho de estar allí. «Con su permiso, señoría», dijo con voz alta y provocadora. «Solo quería dejar clara una cosa. Esta mujer no es ninguna víctima. Sabía perfectamente en lo que se metía cuando se casó con Ricardo. Y ahora se pone a hacer todo este drama, con esa cara de pobrecita, solo porque no pudiste retenerlo. Yo sí pude». El silencio que siguió fue ensordecedor. El licenciado Durán se levantó de inmediato. «Su señoría, esta persona no tiene derecho a hablar en esta audiencia. Solicito que sea retirada de la sala». Alberto miró a Brenda con una expresión difícil de descifrar. «Usted no es parte de este proceso. Siéntese y permanezca en silencio, o tendré que pedir que la retiren». Pero Brenda no era del tipo que aceptaba órdenes fácilmente. Dio un paso hacia la mesa donde Sofía estaba sentada y con una sonrisa venenosa dijo: «¿Crees que vas a conseguir algo con esa pancita? ¿Crees que le vas a dar lástima? Ricardo ahora es mío y tú ya fuiste». Sofía sintió que algo dentro de ella se rompía. Ya no era miedo, era rabia. Una rabia que venía de meses tragando humillaciones, de noches llorando sola, de escuchar palabras duras y de sentirse invisible. Se levantó lentamente, apoyando las manos en la mesa. «Tú no sabes nada de mí, nada de lo que he pasado, y no estoy aquí peleándome por ningún hombre contigo. Estoy aquí luchando por mi hijo, por mi dignidad y por mi futuro. Si quieres quedarte con él, quédatelo. Pero no vengas aquí a intentar humillarme». La sala quedó en suspenso. Incluso Ricardo pareció sorprendido por la reacción de Sofía. A Brenda, sin embargo,
No le gustó que la confrontaran. Dio otro paso al frente, con el rostro rojo de ira. «Hipócrita, no eres más que una interesada que...» Y entonces sucedió. En un movimiento rápido e impensado, Brenda levantó la pierna y le dio un fuerte empujón a Sofía. El golpe fue directo en el vientre. Sofía se tambaleó hacia atrás, protegiendo instintivamente su vientre, y cayó sentada en la silla detrás de ella, con el rostro contraído por el dolor. El caos se apoderó de la sala. El licenciado Durán corrió a ayudar a Sofía. La pasante, Renata, que estaba en un rincón, levantó su celular y lo grabó todo. El señor de cabello blanco, Gilberto, se levantó indignado, gritando que aquello era un abuso. Y Alberto, el juez, bajó del estrado en un movimiento que sorprendió a todos. Ya no era el juez imparcial. Era un padre viendo a su hija en peligro. Fue directamente hacia Sofía, arrodillándose a su lado con la voz temblorosa. «¿Estás bien? ¿El bebé está bien?» Sofía lo miró con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento, todos los rencores, todos los años de ausencia, todas las preguntas sin respuesta, parecieron pequeños ante el dolor que sentía. «Papá», susurró, con la voz entrecortada. Ricardo se puso pálido. Brenda se quedó helada. La sala entera pareció detenerse en el tiempo, y entonces Sofía sintió algo tibio escurría por sus piernas. Miró hacia abajo y lo vio. Sangre. No mucha, pero suficiente para que el terror se apoderara de su corazón. «Mi bebé», murmuró, mientras las lágrimas finalmente caían sin control. «Mi bebé». Alberto, aún arrodillado a su lado, miró a la secretaria de acuerdos. «Llamen a una ambulancia ahora». Luego volvió a mirar a Sofía, y por primera vez en años no era el juez, era el padre que había perdido. «Todo va a estar bien, te lo prometo. No voy a dejar que nada te pase a ti ni a mi nieto». La sala permaneció en mimo de shock. Ricardo intentó decir algo, pero el licenciado Durán lo detuvo. «Ni se te ocurra abrir la boca ahora. Usted y esa mujer acaban de cometer un acto gravísimo frente a todos estos testigos». Brenda, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó justificarse. «Yo no hice nada. Ella me provocó. Ella». Pero nadie la escuchaba. Renata, la pasante, ya le estaba enviando el video a su supervisor. Gilberto, el señor jubilado, ya pedía rendir su declaración. Y Alberto, sosteniendo la mano de Sofía, sentía el peso de todos los años que pasó lejos de ella derrumbarse sobre sus hombros. La ambulancia llegó en minutos. Sofía fue colocada en una camilla, aún consciente, aún asustada. Alberto le sostuvo la mano hasta el último momento antes de que se la llevaran. «Voy a estar ahí», dijo él con voz firme. «Puedes confiar en mí». Cuando las puertas de los juzgados se cerraron tras la ambulancia, Alberto regresó a la sala de audiencias. Pero ahora ya no era el juez que había iniciado esa sesión. Era un hombre transformado por la revelación y por la urgencia de proteger a quien no había sabido proteger años atrás. Miró a Ricardo y a Brenda, que seguían allí inmóviles, como si no creyeran lo que habían hecho. «Esta audiencia queda suspendida y ustedes dos», señaló con firmeza, «van a responder por todo lo que pasó aquí hoy». Ricardo intentó protestar, pero Alberto levantó la mano. «No diga una palabra más. Cada palabra que salga de su boca ahora puede y será usada en su contra. Ahora, lárguense de mi vista antes de que se me olvide la toga que llevo puesta». Y mientras salían, Alberto se sentó en el estrado vacío llevándose las manos al rostro. Tantos años huyendo del pasado, tantos años tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta al alejarse. Y ahora, una mañana de martes, en una sala de juzgados en la Ciudad de México, todo lo que intentó olvidar había regresado con la fuerza de un huracán. Sofía estaba en el hospital sola y asustada, cargando no solo a un bebé, sino también el peso de toda una vida de abandono. Y él, Alberto, finalmente tenía la oportunidad de hacer lo que debió haber hecho hace mucho tiempo: ser padre, estar presente, proteger, y no importaba lo que dijera la ley, no importaba lo que exigiera el código de ética de la judicatura. No iba a dejar a su hija sola de nuevo. Cuéntame qué opinas de esta historia y cómo crees que terminará.
El Hospital Ángeles del Pedregal, uno de los mejor equipados de la zona sur de la Ciudad de México, recibió a Sofía en medio de un torbellino de actividades. Médicos, enfermeras, camillas empujadas por los pasillos blancos e iluminados, la llevaron directamente al área de obstetricia, donde el equipo de guardia ya había sido notificado de la situación. El doctor Enrique Morales, el obstetra de guardia esa mañana, fue directo al grano. Señora Sofía, necesito que mantenga la calma. Vamos a hacerle todos los estudios necesarios para asegurarnos de que usted y el bebé estén bien, dijo, con una voz que intentaba transmitir tranquilidad, pero que Sofía sabía que ocultaba preocupación. Estaba acostada en la camilla, todavía con el mismo vestido azul marino que había elegido con tanto esmero esa mañana. Ahora, esa tela parecía un doloroso recuerdo de cómo el día había comenzado con esperanza y terminado en pesadilla. Sus manos temblaban mientras acariciaba su vientre, tratando de sentir algún movimiento del bebé. ¿Está bien? Por favor, dígame que está bien, suplicó con la voz quebrada. Una enfermera le colocó el monitor fetal en el vientre y en segundos el sonido de los latidos del corazón del bebé llenó la habitación. Era rápido, pero estaba ahí, fuerte, vivo. Sofía cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Gracias a Dios», susurró. El doctor Morales examinó el monitor con atención. El corazón late bien, pero vamos a hacer un ultrasonido completo para verificar que no haya desprendimiento de placenta u otra complicación. El sangrado que tuvo puede ser solo un susto, pero necesitamos estar seguros. Mientras el equipo médico trabajaba, Sofía se sentía extrañamente sola, incluso rodeada de tanta gente. ¿Dónde estaría el licenciado Durán? ¿Y su padre? ¿Realmente dijo que vendría? ¿O fue solo una reacción momentánea, impulsada por la dramática escena en el juzgado? Ya no sabía en qué creer. Al otro lado de la ciudad, Alberto Fernández todavía estaba en los juzgados, pero ya no en el estrado. Se había retirado a su oficina privada, donde normalmente se preparaba para las audiencias y revisaba expedientes. Pero en ese momento no podía pensar en nada más que en el rostro asustado de Sofía, en la sangre en 1902, su ropa, en la forma en que susurró papá con una mezcla de dolor y súplica que había perforado décadas de coraza emocional. Se quitó la toga y la colgó en el perchero, observándola como si fuera una prenda que de repente se había vuelto demasiado pesada para cargar. Su celular sonó. Era Roberto, su asesor directo. Magistrado, lo que pasó ahí fue grabado. Ya está en manos de la fiscalía, y hay más. La prensa está empezando a moverse. Alguien filtró que hubo una agresión en el juzgado. Alberto suspiró profundamente. Sabía que aquello no se contendría. En una era donde todos tienen cámaras en los bolsillos. Nada permanece en secreto por mucho tiempo. Prepara el expediente. Me declararé incompetente para seguir conociendo este caso. Es evidente que tengo un vínculo personal con una de las partes. Pero, señor, usted no lo sabía antes de tomar el caso, argumentó Roberto. No importa. Ahora lo sé. Y lo correcto es apartarme. Hizo una pausa. Y Roberto, necesito que averigües a qué hospital llevaron a Sofía. Necesito ir para allá. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Roberto conocía al magistrado desde hacía años y nunca lo había visto actuar de forma tan personal en relación con un caso. Entendido, señor. Localizaré la información. Mientras tanto, en el lujoso penthouse de Polanco, Ricardo Torres caminaba de un lado a otro, con el celular pegado a la oreja. Hablaba con el licenciado Enrique Salazar, su abogado, quien intentaba calmarlo con explicaciones legales sobre cómo podrían revertir la situación. Ricardo, escucha, fue un acto impulsivo de tu pareja, no tuyo. No pueden responsabilizarte directamente, decía el licenciado Salazar, aunque su voz demostraba menos convicción que sus palabras. No seas ingenuo, Enrique, gritó Ricardo. Yo la llevé, estaba a su lado, y, para colmo, ese juez resultó ser el padre de Sofía. ¿Entiendes lo que eso significa? Va a usar toda su influencia para destruirme. Brenda estaba sentada en el sofá de piel blanca.
sus uñas perfectamente cuidadas, tamborileando en el brazo del mueble. A diferencia de Ricardo, no parecía arrepentida. Si había algo en su rostro, era irritación por haber sido interrumpida, por haber sido reprendida. Se lo merecía, murmuró Brenda, más para sí misma que para nadie, haciéndose la víctima, montando todo ese numerito. Ricardo colgó el teléfono y la miró con una expresión que mezclaba rabia e incredulidad. «¿La verdad no entiendes la gravedad de lo que hiciste? Agrediste a una mujer embarazada en un juzgado, frente a testigos, y todo fue filmado. Esto no va a desaparecer así como así». Brenda se levantó, ajustándose el vestido rojo, que ahora parecía la marca de algo muy equivocado. «Hice lo que tú no tuviste el valor de hacer. La puse en su lugar. Si hubiera sido más firme desde el principio, no estaría haciendo todo este show». Ricardo negó con la cabeza, dándose cuenta por primera vez de que la mujer a su lado no era la aliada que imaginaba. Era una bomba de tiempo, y acababa de explotarle en la cara. De vuelta en el hospital, Sofía había sido trasladada a una habitación privada. El ultrasonido mostró que, a pesar del susto, el bebé estaba bien. No había desprendimiento de placenta y los latidos seguían fuertes. El sangrado había sido causado por un pequeño trauma, pero nada que comprometiera el embarazo. El doctor Morales recomendó reposo absoluto durante al menos una semana y seguimiento diario. «Tuvo suerte, Sofía, mucha suerte», dijo poniéndole una mano en el hombro de forma reconfortante. «Pero necesita descansar. El estrés y los movimientos bruscos pueden ser peligrosos en esta etapa del embarazo». Sofía le dio las gracias, pero su mente estaba en otro lugar. Miró hacia la puerta de la habitación, esperando. No sabía exactamente a quién o por qué, pero había una expectativa silenciosa en su pecho. Y entonces la puerta se abrió. Era Alberto. Entró con pasos vacilantes, como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Ahora vestía de civil, con una camisa de vestir clara y pantalones oscuros. Sin la toga, parecía más pequeño, más humano, más vulnerable. Sofía lo observó en silencio, sin saber qué decir. Se detuvo al pie de la cama, con las manos en los bolsillos, los ojos fijos en ella. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. Sofía asintió levemente. No confiaba en su propia voz en ese momento. Alberto acercó una silla y se sentó junto a la cama, manteniendo una distancia respetuosa pero presente. «¿Cómo estás? ¿Y el bebé?». «Estamos bien», respondió Sofía, con la voz aún débil. «Fue un susto muy grande, pero estamos bien». Silencio. Un silencio pesado, cargado de años no vividos juntos, de cumpleaños perdidos, de graduaciones a las que no asistió, de lágrimas no secadas. Alberto se miró las manos, como si buscara las palabras correctas en algún lugar que no fuera esa habitación de hospital. «Sofía, comenzó, pero se detuvo. ¿Cómo explicar toda una vida de ausencia en pocas palabras? ¿Cómo pedir perdón por algo que no tenía vuelta atrás? Sofía lo interrumpió, su voz ganando una firmeza sorprendente. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta era simple, pero cargaba el peso de décadas. Alberto respiró hondo, sabiendo que no podía huir de ella. Ya no. «Fui un cobarde», admitió, y había una honestidad cruda en esas palabras. «Cuando tu madre y yo nos separamos, yo estaba al principio de mi carrera. Trabajaba día y noche, estudiaba para oposiciones, viajaba a cursos, y yo me convencí de que estarías mejor sin mí, sin un padre ausente que solo aparecía los fines de semana. Tu madre tenía una familia, tenía una estructura, y yo solo tenía ambición y miedo a fracasar». Sofía sintió que las lágrimas volvían, pero esta vez no las contuvo. «¿Crees que estaba mejor sin ti? ¿Sabes cuántas veces esperé en la ventana pensando que vendrías a buscarme? ¿Cuántas noches lloré preguntándole a mi mamá por qué no me querías?». Las palabras fueron como cuchillos para Alberto. Bajó la cabeza, incapaz de enfrentar la mirada de su hija. «Siempre te quise, Sofía, siempre, pero era joven, egoísta e idiota. Pensé que el dinero compensaría mi ausencia. Mandaba la pensión, regalos en fechas especiales, pero nunca te di lo que realmente necesitabas, mi presencia,
Y cuando me di cuenta del error que había cometido, ya era demasiado tarde. Ya habías crecido, ya tenías tu vida, y yo no supe cómo volver. Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Una parte de ella quería gritar, quería echar a ese hombre de la habitación, quería castigarlo por todo el dolor que había cargado. Pero otra parte, una parte que ni siquiera sabía que aún existía, solo quería tener un padre. Quería tener a alguien que la protegiera, que estuviera a su lado cuando todo se derrumbara. Como ahora. «Te necesité», dijo con la voz entrecortada, «y no estuviste ahí. Cuando me casé con Ricardo, cuando todo empezó a ir mal, cuando empezó a tratarme como si yo no fuera nada, necesité un padre, y no estuviste ahí». Alberto levantó la cabeza, y Sofía vio que él también lloraba. Discretamente, pero lloraba. «Lo sé, y no puedo cambiar el pasado. No puedo deshacer los errores que cometí, pero puedo estar aquí ahora, si me dejas, si me das la oportunidad de ser el padre que debía haber sido hace mucho tiempo». Sofía lo miró de verdad. Vio las arrugas alrededor de sus ojos, el cabello canoso, las manos que temblaban ligeramente. Era solo un hombre, falible, imperfecto, lleno de arrepentimientos. Así como ella era solo una mujer tratando de sobrevivir a un matrimonio destruido y proteger la vida que llevaba dentro. «No sé si puedo perdonarte», dijo con una honestidad dolorosa. «No ahora. Quizás nunca. Del todo. Pero necesito ayuda. Necesito a alguien, y si de verdad estás dispuesto a estar aquí, entonces acepto». Alberto asintió, secándose discretamente los ojos. «Estaré, te lo prometo, y haré todo lo que esté a mi alcance para protegerte a ti y a mi nieto». En ese momento algo cambió. No era un perdón completo, no era una reconciliación total, pero era un comienzo. Un pequeño escalón en una escalera muy larga que ambos tendrían que subir juntos. La puerta de la habitación se abrió de nuevo, y el licenciado Durán entró sosteniendo su portafolio y con una expresión seria. «Sofía, vine en cuanto pude. ¿Cómo está?», preguntó, y entonces se percató de la presencia de Alberto. «Magistrado Fernández». Alberto se puso de pie. «Licenciado Durán, justamente estaba hablando con mi hija». Enfatizó la palabra hija con una firmeza que dejaba clara su posición. «Y quiero dejarle algo muy claro como su abogado. Me he declarado incompetente para seguir conociendo el caso, pero haré todo lo que esté a mi alcance, dentro de la ley, para garantizar que ella sea protegida y que los responsables de lo que pasó hoy sean castigados». El licenciado Durán asintió. «Se lo agradezco, magistrado. Y puedo asegurarle que también haremos nuestra parte. La agresión fue filmada por al menos 3 testigos. La fiscalía ya está al tanto, y el señor Ricardo Torres y su pareja tendrán que responder penalmente por lo que hicieron». Sofía escuchó aquello con una mezcla de alivio y temor. Quería justicia, pero también sabía que Ricardo no aceptaría ser confrontado. Tenía dinero, contactos, influencia. Haría de todo para revertir la situación. «Va a intentar destruirme», murmuró. «Ustedes no conocen a Ricardo como yo. Es capaz de cualquier cosa cuando se siente amenazado. Y por eso no vas a enfrentar esto sola», dijo Alberto, volviendo a sentarse. «A partir de ahora, cualquier movimiento que él haga, cualquier intento de intimidación, tendrá que pasar por encima de mí, y ya no soy el hombre que huye de las peleas». El licenciado Durán sonrió levemente. Parece que Sofía ha ganado un aliado poderoso. Sofía miró a su padre y por primera vez en décadas sintió algo parecido a la seguridad. No era perfecto, no era lo ideal, pero era algo. Era más de lo que tenía ayer. Esa noche, mientras Sofía descansaba en el hospital bajo observación médica, las noticias sobre el incidente en los juzgados comenzaron a extenderse. Portales de noticias locales publicaron notas vagas sobre un altercado en una audiencia de divorcio. Grupos en redes sociales comentaban sobre una agresión a mujer embarazada en un juzgado. Los videos grabados por Renata, la pasante, y por otros testigos comenzaban a circular, aunque aún no se habían vuelto virales. Ricardo,
en su penthouse, veía las noticias con creciente desesperación. Su equipo de relaciones públicas ya le había llamado 3 veces intentando contener la crisis. Los inversionistas comenzaban a hacer preguntas. Los socios comerciales pedían explicaciones. Y Brenda, la causa de todo aquello, seguía actuando como si fuera la víctima de la situación. «Necesito dar una entrevista», dijo Brenda, rompiendo el tenso silencio del departamento. «Necesito contar mi versión, que ella me provocó, que yo solo me defendí». Ricardo la miró como si estuviera viendo a una extraña. «No vas a dar ninguna entrevista. Ya hiciste suficiente daño. Cualquier cosa que digas ahora solo va a empeorar las cosas». «Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Quedarme callada mientras me destrozan?», replicó ella alzando la voz. «Eso es exactamente lo que debiste haber hecho desde el principio», espetó Ricardo, la rabia finalmente saliendo a flote. «Quedarte callada. Pero no, tenías que ir y demostrar que eras más fuerte que ella, que eras mejor que ella. Y ahora mira en lo que nos metiste». La discusión entre ellos continuó, pero a esas alturas el daño ya estaba hecho. Y al otro lado de la ciudad, en la silenciosa habitación de un hospital, Sofía finalmente durmió, con la mano apoyada sobre su vientre, sintiendo los suaves movimientos de su bebé y con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente sola. Los días siguientes trajeron cambios que Sofía jamás habría imaginado. Le habían dado el alta del hospital con estrictas recomendaciones de reposo, pero su vida estaba lejos de ser tranquila. El video de la agresión en el juzgado finalmente se viralizó en redes sociales, compartido miles de veces en cuestión de horas. El nombre de Ricardo Torres, antes asociado al lujo y al éxito, ahora estaba vinculado a palabras como agresor, cobarde y abusador. Sofía estaba en el departamento rentado, intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Su celular no paraba de sonar con llamadas de periodistas, viejos conocidos, e incluso gente que ni siquiera sabía quién era. El licenciado Durán le había indicado que no diera entrevistas, que no hiciera declaraciones públicas, que dejara que los hechos hablaran por sí mismos. Pero el silencio era difícil cuando el mundo entero parecía tener una opinión sobre su vida. Sonó el timbre. Sofía miró por la mirilla y vio a una mujer a la que no había visto en años. Mariana, su hermana mayor. Se habían distanciado tras la muerte de su madre. Desacuerdos sobre la herencia y decisiones familiares crearon un abismo que parecía insuperable. Pero ahí estaba, parada en la puerta, con una maleta en la mano y los ojos enrojecidos. Sofía abrió la puerta lentamente. «¿Mariana?» «Vi las noticias», dijo Mariana con la voz entrecortada. «Vi lo que ese monstruo te hizo y no pude quedarme lejos, no esta vez». Dio un paso adelante y abrazó a Sofía con fuerza, cuidando de no apretarle el vientre. «Perdóname por todo. Perdóname por haber sido demasiado orgullosa para estar a tu lado cuando me necesitaste». Sofía sintió que las lágrimas corrían. No sabía cuánto necesitaba ese abrazo hasta que lo recibió. «Estás aquí ahora, eso es lo que importa». Las dos entraron al departamento. Mariana dejó la maleta en un rincón de la sala y miró a su alrededor. El lugar era sencillo, sin los lujos que Sofía tenía cuando vivía con Ricardo, pero había algo acogedor allí, algo real. «¿Estás sola?», preguntó Mariana. «Apareció mi papá», dijo Sofía, y vio la sorpresa en el rostro de su hermana. Él era el juez del caso. No lo sabía. Fue una coincidencia. Pero después de que todo pasó, ha estado viniendo, trayendo comida, preguntando cómo estoy, ofreciendo ayuda. Mariana se sentó en el sofá, procesando la información. Ella también tenía sus rencores con Alberto, sus propias heridas sin cerrar. «¿Y confías en él?», Sofía suspiró. «No lo sé. O sea, hizo cosas que no tienen perdón, pero al mismo tiempo está aquí, lo está intentando, y no puedo negar que eso hace una diferencia. Solo ten cuidado», advirtió Mariana, con la sabiduría de quien ya ha sido decepcionada muchas veces. «A veces la gente aparece cuando es conveniente y desaparece cuando las cosas se ponen difíciles». «Lo sé»,
asintió Sofía. Pero ahora también te tengo a ti, y eso ya lo cambia todo. Mientras las hermanas conversaban al otro lado de la ciudad, Ricardo enfrentaba una realidad muy diferente. Su empresa, inmobiliaria, Torres, estaba en crisis. 3 grandes inversionistas habían cancelado contratos. El banco se retractó de un financiamiento crucial para un nuevo proyecto. Y lo peor, la junta directiva lo estaba presionando para que se apartara temporalmente de la dirección hasta que la situación se calmara. En la sala de juntas de la oficina, Ricardo se enfrentaba a 5 hombres de traje que lo miraban con una mezcla de preocupación y reprobación. Entre ellos estaba Antonio Silva, el socio más antiguo, un hombre de 70 años que había sido el mentor de Ricardo en sus primeros años de carrera. «Ricardo, ¿entiendes? Sé la gravedad de la situación», dijo Antonio con voz cansada. «Nuestra imagen está manchada, los clientes están reconsiderando contratos, el consejo está recibiendo presión de todos lados, tienes que hacerte a un lado». «¿Hacerme a un lado?», repitió Ricardo incrédulo. «Yo construí esta empresa. No voy a hacerme a un lado porque a una exesposa se le ocurrió hacer un drama». «¿Drama?», intervino otro miembro de la junta claramente irritado. «Ricardo, hay un video de ti viendo cómo tu pareja agrede a una mujer embarazada. Eso no es drama, es un delito. Y está destruyendo todo lo que hemos construido». Ricardo apretó los puños. «Yo no hice nada. Fue ella, Brenda. Yo no toqué a Sofía». «Pero estabas ahí», dijo Antonio con firmeza. «Tú llevaste a esa mujer a un juzgado, a una audiencia de divorcio. Tú creaste el ambiente para que eso sucediera. Y ahora, quieras o no, eres parte de la historia. Y la historia nos está destruyendo». Tras una larga discusión, Ricardo se vio obligado a aceptar una licencia temporal de 3 meses. Salió del edificio corporativo sintiéndose traicionado, humillado y furioso. Y la primera persona a la que culpó, por supuesto, fue a Sofía. Todo era su culpa, por haber ido al juzgado, por haber montado esa escena, por tener un padre juez que ahora usaba su influencia en su contra. En su mente, él era la víctima. Y las víctimas necesitan venganza. Brenda, por su parte, enfrentaba sus propias consecuencias. Había sido acusada formalmente de lesiones contra una mujer embarazada, un delito con agravantes serios. Su abogado, un hombre caro que Ricardo estaba pagando, intentaba armar una defensa basada en provocación emocional, alegando que Sofía había insultado a Brenda primero. Pero los testigos y los videos contaban otra historia. Peor aún, la familia de 1900 Brenda, que antes se jactaba de su relación con un empresario rico, ahora la presionaba para que se alejara de Ricardo. «Te está usando, Brenda», le había dicho su madre por teléfono. «Te está usando como escudo, y cuando ya no te necesite, te va a desechar». Pero Brenda no quería escuchar. Se aferraba a Ricardo como si fuera su única salvación, sin darse cuenta de que él también se estaba ahogando. En el juzgado, una nueva jueza había asumido el caso de divorcio de Sofía y Ricardo. La jueza Beatriz Campos, una magistrada conocida por su rigidez e imparcialidad, revisó todo el expediente, escuchó los relatos de los testigos y tomó decisiones rápidas y contundentes. Se le concedió una orden de restricción de urgencia a Sofía. Ricardo tenía prohibido acercarse a menos de 200 metros de ella. Se estableció una pensión alimenticia provisional por un monto elevado, basado en los ingresos comprobados del empresario, y se abrió un proceso penal no solo contra Brenda, sino también contra Ricardo, por complicidad por omisión. Cuando el licenciado Durán le llevó las noticias a Sofía, ella no supo cómo sentirse. Por un lado, estaba aliviada, protegida por la ley, pero por otro, sabía que eso solo haría que Ricardo se volviera más peligroso, más desesperado. «No va a aceptar esto», dijo Sofía, sentada en el sofá de su departamento, con Mariana a su lado. «No lo entienden. A Ricardo lo mueve el control, y ahora lo ha perdido todo. El control sobre mí, sobre la empresa, sobre su imagen, va a querer recuperarlo de alguna manera». «Para eso existen las órdenes de restricción», explicó el licenciado Durán, aunque su expresión mostraba que él también estaba preocupado.
Cualquier intento de contacto indebido, cualquier amenaza, y será arrestado. Pero Sofía conocía a Ricardo mejor que cualquier abogado. Sabía que era lo suficientemente inteligente como para no hacer movimientos obvios. Trabajaría en las sombras, manipularía situaciones, usaría a terceros. Así operaba en los negocios, y así operaría contra ella. Y tenía razón. 3 días después, Sofía recibió una llamada extraña. Era de una mujer que se identificó como trabajadora social, alegando que había una denuncia anónima sobre las condiciones de vivienda de Sofía y cuestionando su capacidad para cuidar de un recién nacido. Sofía se quedó en shock. ¿Denuncia? ¿Qué denuncia? ¿Quién la hizo? La mujer fue evasiva, pero programó una visita domiciliaria. Cuando el licenciado Durán se enteró, sospechó inmediatamente de Ricardo. «Está tratando de armar un caso para pedir la custodia del bebé cuando nazca», explicó el abogado. «Es una estrategia sucia, pero común en casos de divorcio conflictivo». Sofía sintió que el mundo le daba vueltas. «No puede hacer eso, no puede quitarme a mi hijo». «Y no te lo va a quitar», dijo Alberto, entrando al departamento en ese momento. Había adoptado la costumbre de visitar a Sofía a diario, siempre trayendo algo. Comida, libros, a veces solo su presencia. «Nos aseguraremos de que todo esté perfecto para esa visita y demostraremos que cualquier denuncia en tu contra es infundada». Mariana miró a Alberto con una expresión difícil de descifrar. Era la primera vez que lo veía desde que había regresado a la vida de Sofía. «Así que tú eres el padre que finalmente decidió aparecer», dijo sin intentar ocultar la ironía en su voz. Alberto le sostuvo la mirada. «Soy el padre que está tratando de arreglar sus errores, y sé que no será fácil ganarme tu respeto, Mariana. Pero estoy aquí por Sofía, por mi nieto, y no voy a rendirme». Hubo un momento tenso, pero Mariana finalmente desvió la mirada. No estaba lista para perdonar, pero tampoco iba a impedir que Sofía tuviera el apoyo que necesitaba. La visita de la trabajadora social tuvo lugar la semana siguiente. La mujer inspeccionó cada rincón del departamento, hizo preguntas sobre los ingresos de Sofía, sobre sus planes para el posparto, sobre su red de apoyo. Sofía respondió a todo con calma, mostrando que Mariana vivía con ella, que tenía seguimiento médico regular, que el departamento, aunque sencillo, estaba limpio y era seguro. Al final, la trabajadora social tomó sus notas y se fue sin dar muchas explicaciones. Pero el licenciado, Durán, que había estado presente durante toda la visita, parecía confiado. «No encontró nada malo. El informe será favorable para usted». Pero Sofía no podía relajarse. Sentía que estaba en una guerra donde no conocía todas las armas del enemigo. Y Ricardo siempre había tenido más recursos, más contactos, más poder. Fue entonces cuando Alberto hizo una propuesta. «Sofía, tengo una casa. Es grande, tiene seguridad, está en una colonia segura. Tú y Mariana podrían mudarse allí, al menos hasta que nazca el bebé y las cosas se calmen». Sofía lo miró sorprendida. «¿Mudarme a tu casa? ¿Vivir contigo?» «Sé que no es lo ideal», admitió Alberto. «Sé que todavía hay muchas cosas entre nosotros que necesitan resolverse, pero ahora no se trata de ti o de mí, se trata de este bebé, y mientras más protegida estés, mejor». Mariana se cruzó de brazos, claramente desconfiada. «¿Y qué ganas tú con esto? ¿Lavar tu conciencia? ¿Fingir que eres un padre presente después de décadas?» «Gano la oportunidad de proteger a mi hija», respondió Alberto, sin dudar. «Y si eso también me da la oportunidad de demostrar que he cambiado, que he aprendido, entonces sí, quizás también se trate de lavar mi conciencia. Pero principalmente se trata de hacer lo correcto, y lo correcto es asegurar que Sofía esté a salvo». Sofía miró a Mariana, luego a Alberto, y después a su propio vientre. El bebé pateó en ese momento como si estuviera dando su opinión. Respiró hondo y tomó una decisión que meses atrás habría sido impensable. «Está bien, aceptamos, pero con una condición. Si en algún momento siento que esto no está funcionando,
que estás tratando de controlar mi vida o de hacerme sentir en deuda, me voy, y no intentarás detenerme. Alberto asintió. Tienes mi palabra. Y así, en medio del caos, Sofía dio un paso más hacia una vida que aún estaba descubriendo cómo sería. Se mudó a la casa del padre que había estado ausente la mayor parte de su vida, junto a la hermana con la que se había peleado, huyendo de un hombre que juró amarla, pero que ahora la perseguía, y cargando dentro de sí una vida que representaba esperanza y miedo en igual medida. Ricardo, cuando se enteró de la mudanza a través de sus informantes, sintió que la rabia crecía aún más. Sofía se estaba fortaleciendo, creando aliados, construyendo barreras, y él, que siempre había tenido el control, veía cómo su imperio se desmoronaba piedra por piedra. Miró a Brenda, que dormía en el sofá después de otra discusión entre ellos, y se dio cuenta de que ella no era la solución. Nunca lo fue. Era solo un error más en una larga lista de malas decisiones que había tomado. Pero Ricardo Torres no era un hombre que aceptara derrotas, y si no podía tener a Sofía de vuelta, si no podía tener el control que siempre tuvo, entonces al menos se aseguraría de que ella entendiera que cruzarse en su camino tenía un precio que estaba dispuesto a hacerle pagar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos y tensiones. Sofía ahora vivía en la casa de Alberto, una residencia espaciosa en una colonia tranquila de la zona sur de la Ciudad de México. El lugar tenía jardines, seguridad y una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Mariana había asumido el papel de cuidadora principal, asegurándose de que su hermana descansara, comiera bien y no se estresara más de lo necesario. Alberto, por su parte, intentaba equilibrar sus responsabilidades profesionales con su nueva realidad familiar. Llegaba de los juzgados al final de la tarde e invariablemente preguntaba: ¿cómo estuvo el día? ¿Se movió mucho el bebé? ¿Necesitan algo? Eran gestos simples, pero que significaban un mundo para una mujer que había pasado meses sintiéndose invisible. La relación entre padre e hija no era perfecta, había momentos de silencio incómodo, recuerdos dolorosos que surgían sin previo aviso, resentimientos que no desaparecerían de la noche a la mañana. Pero también había momentos de conexión. Cuando Alberto ponía la mano en el vientre de Sofía y sentía a su nieto patear, cuando contaba historias de su propia infancia, cuando simplemente se sentaba a su lado para ver una película sin decir nada. El juicio penal de Brenda estaba programado. La fiscalía había reunido pruebas contundentes, videos desde 3 ángulos diferentes que mostraban claramente la agresión, declaraciones de testigos que estuvieron presentes en el juzgado y el informe médico de Sofía, que comprobaba el trauma. Brenda intentó negociar un acuerdo, pero la fiscal, Elena Macedo, fue inflexible. La violencia contra una mujer embarazada es un delito grave y debe ser ejemplar. No habrá acuerdo, declaró públicamente. Ricardo, aunque no estaba siendo juzgado penalmente en ese primer momento, enfrentaba un proceso por omisión y complicidad. Pero lo que realmente lo estaba destruyendo no era la perspectiva de una condena judicial, sino la condena social. Su nombre se había convertido en sinónimo de abuso. Se cancelaron contratos importantes, amigos de toda la vida se alejaron, y su empresa, que un día fue símbolo de éxito, ahora estaba al borde de la quiebra. Una mañana, Ricardo despertó y miró a su alrededor en su penthouse vacío. Brenda se había ido 3 días antes, llevándose sus cosas y dejando solo una nota breve. Nunca me quisiste de verdad. Solo fui una forma de herirla, a ella. Pero al final el que salió herido fuiste tú. Arrugó el papel y lo tiró a la basura. Pero las palabras resonaban en su mente porque, en el fondo, sabía que eran ciertas. El licenciado Durán había conseguido una victoria importante en el proceso de divorcio. La jueza Beatriz Campos determinó la división equitativa de los bienes, garantizando que Sofía recibiera la mitad de todo lo adquirido durante el matrimonio, incluida la participación en algunas propiedades. Ricardo intentó impugnar, alegando que había invertido mucho antes del matrimonio,
pero los registros demostraron lo contrario. Estaba perdiendo no solo a su esposa, sino también la mitad de su patrimonio. La fecha del parto se acercaba. Sofía entró en la semana 38 de gestación y su obstetra, el doctor Enrique Morales, le recomendó estar alerta a cualquier señal de trabajo de parto. La habitación del bebé había sido montada en la casa de Alberto, con muebles nuevos que él insistió en comprar personalmente. Había una cuna de madera clara, una cómoda llena de ropita que Mariana había comprado y una lámpara de noche que iluminaba el ambiente con una luz amarilla y acogedora. «¿Cómo le vas a poner?», preguntó Mariana una tarde, mientras doblaba pequeñas prendas de bebé. Sofía sonrió, acariciando su vientre. «Gabriel, siempre me ha gustado ese nombre, y significa mensajero, portador de buenas noticias. Creo que después de todo lo que he pasado, él es realmente una buena noticia. Gabriel García», Mariana probó el nombre en el aire, «me gusta, y va a ser amado, Sofía, muy amado». «Lo sé», respondió Sofía, y había una certeza en su voz que no existía meses atrás. «Va a crecer sabiendo que es amado, que es deseado, que importa. Todo lo que yo quería que alguien me hubiera dicho cuando era niña». Alberto, que había llegado y escuchado el final de la conversación, sintió una opresión en el pecho. Cada palabra de Sofía era un recordatorio de sus fallas, pero también una oportunidad de hacer las cosas diferentes con su nieto. Entró en la habitación y dijo: «Gabriel va a crecer sabiendo que tiene un abuelo que daría la vida por él, y que aunque llegó tarde a la vida de su madre, estará presente en cada momento de la suya». Sofía miró a su padre, y por primera vez sonrió con genuina gratitud. No era un perdón completo, pero era aceptación, era paz. El trabajo de parto comenzó en una madrugada lluviosa de noviembre. Sofía se despertó con contracciones regulares y despertó a Mariana, quien a su vez despertó a Alberto. En cuestión de minutos, estaban en camino al Hospital Ángeles del Pedregal, el mismo donde Sofía había sido atendida tras la agresión. Esta vez, sin embargo, la razón era mucho más feliz. El doctor Enrique Morales estaba de guardia y recibió a Sofía con una sonrisa. «Llegó la hora, Sofía. ¿Está lista?» «Estoy lista», respondió ella, y esta vez no había miedo en su voz. Había determinación. El parto fue rápido y sin complicaciones. Gabriel nació a las 6 de la mañana, pesando 3 kilos 400 gramos, con un llanto fuerte que llenó la sala de vida. Cuando le pusieron el bebé en los brazos a Sofía, sintió una ola de amor tan intensa que llegó a doler. Era su hijo, suyo, y nadie, absolutamente nadie, se lo quitaría. Alberto y Mariana pudieron entrar a la habitación poco después. El abuelo se acercó con pasos cautelosos, con los ojos llorosos. «¿Puedo?», preguntó extendiendo las manos. Sofía asintió, y Alberto sostuvo a Gabriel por primera vez. El bebé era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. «Hola, Gabriel, soy tu abuelo y te prometo, mi nieto, que voy a estar presente, que estaré en cada cumpleaños, en cada festival escolar, cada vez que me necesites. Te prometo que no cometeré contigo los errores que cometí con tu madre». Sofía vio una lágrima correr por el rostro de su padre, y en ese momento sintió que algo se rompía dentro de ella. No era rabia, era compasión. Era la comprensión de que todos somos humanos, todos cometemos errores, y todos merecemos una segunda oportunidad cuando genuinamente intentamos cambiar. «Tendrá suerte». «Detenerte», dijo Sofía con voz suave. El juicio de Brenda tuvo lugar 2 semanas después del nacimiento de Gabriel. Sofía no asistió, pero el licenciado Durán la representó y presentó su declaración por escrito. El veredicto fue condenatorio. Brenda fue sentenciada a 2 años y medio de prisión por lesiones corporales, con el agravante de haber sido contra una mujer embarazada. También fue condenada a pagar una suma significativa por daños morales a Sofía. Ricardo, aunque no fue condenado penalmente en ese proceso, enfrentó las consecuencias de sus actos de otras maneras. Su empresa se declaró en quiebra meses después.
Perdió la mayoría de sus propiedades para pagar deudas y acuerdos judiciales. Y lo más importante, perdió cualquier vestigio de respeto que aún tenía en el mercado. Una tarde, Sofía estaba en el jardín de la casa de Alberto, sosteniendo a Gabriel en brazos cuando sonó su celular. Era un número desconocido. Dudó, pero contestó. «Bueno». «Sofía, soy yo, Ricardo». El silencio que siguió fue pesado. Sofía no había hablado con él desde aquel día en el juzgado. «¿Qué quieres?» «Yo quería pedirte ver a Gabriel», dijo Ricardo, y había algo diferente en su voz. No era arrogancia, era derrota. «Sé que no me lo merezco. Sé que lo arruiné todo, pero también es mi hijo». Sofía miró al bebé en sus brazos, tan inocente, tan ajeno a todo el dolor que rodeaba su existencia. «Ricardo, tuviste la oportunidad de ser padre. Tuviste la oportunidad de estar presente, de apoyarme, de construir una familia. Pero elegiste el orgullo, el control y la venganza. Gabriel no merece crecer cerca de alguien que solo sabe destruir. Por favor, Sofía, he cambiado. Lo perdí todo. La empresa, el dinero, los amigos, tú ya ganaste. No tienes que quitarme a mi hijo también. Yo no gané, Ricardo. Sobreviví. Y Gabriel no es un premio que se disputa. Es una vida. Y esa vida va a crecer rodeada de amor, de respeto, de dignidad. Cosas que tú nunca me diste». Respiró hondo. «Cuando crezca, si él quiere conocerte, no se lo impediré. Pero hasta entonces tendrás que demostrar que has cambiado de verdad. No con palabras, sino con acciones. Mantente lejos de nosotros hasta que realmente seas digno de estar cerca de él». Ricardo se quedó en silencio al otro lado de la línea, y entonces, por primera vez en mucho tiempo, dijo algo, sincero. «Lo siento mucho, Sofía, por todo». «Yo también», respondió ella, y colgó. Alberto, que había escuchado la conversación desde el porche, se acercó. «Hiciste lo correcto». «Lo sé», dijo Sofía, acariciando el rostro de Gabriel. «Pero un día me preguntará por su padre, y tendré que encontrar una manera de explicarle todo esto sin sembrar odio en su corazón. Encontrarás las palabras adecuadas cuando llegue el momento», le aseguró Alberto. «Porque eres una madre increíble, y él es un niño afortunado por tenerte». Sofía sonrió. Sí, Gabriel tenía suerte. Tenía una madre que luchó por él incluso antes de que naciera. Tenía una tía que dejó su vida para estar presente, y tenía un abuelo que, aunque llegó tarde, estaba haciendo todo lo posible para compensar el tiempo perdido. Los meses pasaron. Gabriel creció fuerte y sano. Sofía volvió a trabajar, esta vez en un despacho de abogados donde el licenciado Durán le había conseguido un puesto como asistente legal. No era glamoroso, pero era honesto, era suyo y pagaba las cuentas. Compró un pequeño departamento para ella y Gabriel, no porque no le gustara vivir con Alberto, sino porque necesitaba demostrarse a sí misma que podía sostenerse por sí sola. Alberto lo entendió y la apoyó, aunque dejó claro que las puertas de su casa siempre estarían abiertas. Renata, la pasante que grabó el video de la agresión, se hizo amiga de Sofía. La visitaba de vez en cuando y le encantaba jugar con Gabriel. Gilberto, el señor jubilado que testificó en el juzgado, también mantuvo el contacto, siempre enviando mensajes para preguntar por el bebé. La vida de Sofía no era perfecta. Había cuentas que pagar, noches en vela por culpa de Gabriel, momentos de soledad y la nostalgia de un amor que nunca existió realmente. Pero también había risas, los abrazos apretados de su hijo, desayunos con Mariana, cenas en casa de Alberto donde él contaba historias divertidas de los juzgados. Un día, mientras arrullaba a Gabriel para dormir, Sofía miró por la ventana y vio la Ciudad de México iluminada por la noche. Era la misma ciudad donde se había sentido tan pequeña, tan invisible, tan rota. Pero ahora, ella era diferente. Era más fuerte, más sabia, más completa. No necesitaba a un hombre para que la validara. No necesitaba riqueza para sentirse valiosa. No necesitaba la aprobación externa para conocer su propio valor. Era Sofía García, madre de Gabriel, hija de Alberto.
hermana de Mariana, y eso era suficiente. Ricardo, dondequiera que estuviera, cargaba con las consecuencias de sus decisiones. Brenda cumplía su condena, con todo el tiempo del mundo, para reflexionar sobre sus acciones. ¿Y Sofía? Sofía finalmente era libre, libre para vivir, para amar, para ser. Besó la frente de Gabriel, que dormía tranquilo en sus brazos. «Vas a crecer sabiendo que eres amado», susurró. «Vas a crecer sabiendo que puedes ser lo que quieras, que mereces respeto, que tu voz importa, porque yo me encargaré de eso, aunque sea lo último que haga». Y mientras la luna brillaba sobre la Ciudad de México, una ciudad de millones de historias, la historia de Sofía encontraba no un final, sino un nuevo comienzo construido sobre escombros, pero un nuevo comienzo verdadero. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos. Una oportunidad para empezar de nuevo. Una oportunidad para ser quienes realmente somos. Fin de la historia. Querida audiencia, esperamos que la historia de Sofía, Gabriel y Alberto haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta travesía de superación, valentía y nuevos comienzos, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. ¿Fue la fuerza de Sofía? ¿El arrepentimiento de Alberto? ¿La justicia que se hizo? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que incluso en las situaciones más difíciles siempre hay esperanza de un nuevo comienzo. Cada historia es una ventana para comprender mejor la complejidad de las relaciones humanas, la fuerza que habita dentro de cada uno de nosotros y la capacidad que tenemos de reinventarnos. Los esperamos en el próximo episodio con otra narrativa que moverá sus emociones y los hará reflexionar sobre la vida. Hasta pronto, y que la historia de Sofía los inspire a nunca rendirse.